muy bonita experiencia entrevistar a tantos hermanos y hermanas, personas que estuvieron aquí desde el inicio, personas que siguen estando aquí, gente que ya no viene, gente reciente, gente joven, generaciones, personas que sus padres estaban aquí, y luego entrevistar también a los hijos de esas personas. Fue una experiencia muy bonita. I'll just add that it was a beautiful experience to do the interviews and to be able to talk to people who've been coming to this church for generations. Cuando estaba preparando, porque preparé todo un reporte muy largo, y pues saben que no soy una mujer de pocas palabras, y tenía que hacer un resumen para la presentación esta mañana, esta semana fue un poco difícil para mí. Fue una semana de mucha nostalgia. I had to, as I put the story together, some of you know that I'm not a person of few words, and so you know that it took a while to then summarize all of the comments and stories. But this week, as I put that together, it was a hard week, it was a difficult week as I thought back to the days when we were part of this church. Y le doy muchas gracias a Dios y gracias a ustedes, los hermanos y hermanas, que no he visto en mucho tiempo y que hoy el verlos es una gran bendición para mí. So I want to thank every single one of you who participated in this, and just to be up here this morning and to see people that I haven't seen in a long time means a great deal to me. Pero bueno, la historia es larga, así que vamos a empezar. No, well, it's a long story, so we got to get going. Okay. Perdón. Incorporándose a una iglesia como adulto es como incorporarse a la familia de su pareja el día que se casa. Joining the church as an adult is like joining a family, your spouse's family, the day you get married. Es importante entender esa historia para entender las tradiciones y las dinámicas actuales. It's important to know your family's history in order to understand its current dynamics and its traditions. Y conociendo tu historia, la historia de esta congregación, no solo te ayuda a entender de dónde viniste, sino también te ayuda a hacer una decisión consciente de a dónde vas. Knowing your history, and especially this church's history, not only helps you understand where you came from, but hopefully it helps you make a more conscious decision about where you are going. Así que vamos a empezar esta historia, la historia de la Iglesia Menonita Buenas, Nuevas, del año 1980 al año 2015. Y aunque yo solamente investigué los primeros 28 años, ahora nosotros cumplimos 30 años de existencia. So today we begin to recount this story of Iglesia Menonita Buenas Nuevas from about 1980 to 2015. Today we celebrate 30 years, and I'll admit that I cut the research short at about 28 years, but we're living that history right now as we go. Hay un corito que esta congregación cantaba en sus inicios, que decía: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Y esa es la historia de esta congregación. There's a corito, a fast-paced hymn, right, which this church sang in its early years that said, in the struggle and in the challenges, the church perseveres. And in essence, that's the story of this congregation. Y esta mañana vamos a ver cómo la iglesia ha perseverado a pesar de sus retos. And this morning you will see how this church has faced many challenges and yet persevered through it all. Aunque la iglesia ahora está localizada en San Juan, sus inicios empiezan en la República Dominicana. While this church is now located here in San Juan, Texas, its story actually begins in the Dominican Republic. En 1972, el hermano Carmelo Luna llegó a conocer al Señor en una iglesia menonita en la República Dominicana. Y en 1978, él sintió el llamado pastoral. In 1972, el hermano Carmelo Luna came to know the Lord at a Mennonite church in the Dominican Republic. And in 1978, he felt the call to become a pastor. Él luego se mudó a los Estados Unidos para estudiar en el Instituto Bíblico del Río Grande en Edinburgh. He later moved to the United States, to specifically South Texas, to study here at the Rio Grande Bible Institute here in Edinburgh. Pronto después él se casó con la hermana Rosy y ellos decidieron empezar una iglesia en McAllen. Soon after that, Carmelo married Rosy, and in 1985, the couple decided to start a church in McAllen. El nombre de la iglesia fue
fue escogido por ser el mismo nombre donde el hermano Carmelo se convirtió en la República Dominicana. The church was named after the church that had been the same name in Carmelo's hometown in the Dominican Republic. El hermano Carmelo recuerda el primer servicio con mucha emoción. Carmelo remembers and recalls that first service with a lot of emotion. Dice que hubo un total de 8 personas, incluyendo a los hermanos Luna, pero tuvieron su primer servicio en La Retama, en el centro comunitario de La Retama en Macal. In that first church service, there were a total of 8 people who attended, including the Lunas, and the first service took place at the Retama Community Center in McAllen. 2 de los primeros miembros fueron el hermano Manuel Rivera y la hermana María Espinosa. 2 of the earliest members of the church were el hermano Manuel Rivera, who's right here, and la hermana Yolanda Rivera, and they are parents to Nancy Rivera. Y la hermana María Espinosa también. Y la hermana María Espinosa. And she's mom to Henry Espinosa. Lo que quiero decir es que el hermano Henry, él ayudaba a acomodar sillas, o sea, en esa primera iglesia. I mentioned Henry specifically because Henry would often help to set up chairs in preparation for the church service. And he still does. That's a lot of work. Y durante esos primeros años, la congregación creció a casi 80 miembros. And during those first years, the church grew to about 80 people. La visión del hermano fue establecer una congregación que causara impacto a la comunidad, enfocado en la dedicación a Dios y servicio a la comunidad. Hermano Luna's vision as pastor was to establish a congregation that would make an impact in the community by focusing on dedication to God and service to the community. Los números de la congregación o de los congregantes creció con la participación de los hermanos Espinosa, los hermanos Rivera, los hermanos Valls y los hermanos Dina. The church began to grow with the participation of several families, Familia Espinosa, Valls, and the Diener families, Familia Rivera, and things looked good for the church, especially going into the 1990s. Y después de la venta de muchos platillos de pollo y con la ayuda de los hermanos Diener, la iglesia compró este lugar en San Juan, se trasladaron a San Juan. And after countless chicken plates, with 2 slices of white bread, right, maybe some potato salad, and some beans, we do that really well. And of course, with the help of the Dieners and the Diener family, La Iglesia, the church was able to buy and change its location here to San Juan in the mid-1990s. Digo la ayuda de los hermanos Diener porque el dueño del lugar no estaba dispuesto solamente a vender este edificio, sino los 3 acres que le rodean. Así que los hermanos Diener compraron la propiedad, la dividieron y le vendieron este pedazo a la congregación. It's important that I say also that I mentioned the Diener family specifically because the property owner was not willing to sell only the building, but the entire 3 acres of this land here that surrounded it. And so the Dieners bought the property, divided it, and sold the area where the building sits now. Durante la transición de Macarena a San Juan vino la noticia que el hermano Luna, quien estaba tomando un sabático durante 1994 y 1995, iba a resignar. In the midst of the transition of moving the church from McAllen to San Juan, came the news that hermano Luna, who had been on sabbatical during the year of 1994-1995, decided to resign as pastor. La decisión fue un shock para los congregantes. And the decision took the congregation by surprise. Las razones que el hermano dio por resignar no eran el problema, sino el tiempo. The reasons that hermano Carmelo Luna gave for leaving those were not the problem. The problem was the timing, which to many people did not seem right. Mucha gente se fue durante esta época. La gente que decidió quedarse estaba bajo mucha presión, no solamente para manejar la transición de un nuevo local, sino también para encontrar a personas que predicaran. A lot of people left during this time. The ones who stayed were left with the stress of transitioning to a new location and finding someone to preach every Sunday morning. Sí, fue durante esta transición, en 1996, que el hermano Conrado Hinojosa se comprometió a ayudar a la iglesia por un año. Él venía cada 2 domingos porque él todavía estaba predicando en su iglesia en Bronzeville. It was during this time, in 1996, that Pastor Conrado Hinojosa, who pastored a church in Brownsville, agreed to come to San Juan to preach every other Sunday for a year while the church looked for a new pastor.
Y en 1997, el hermano José Elizalde se convirtió en el segundo pastor de esta iglesia. Things radically changed in 1997 when José Elizalde became the second pastor of this congregation. Originalmente de Chicago, el hermano llegó con muchos, o diré con credenciales académicas impresionantes. José was originally from Chicago, and when he stepped in, he came in with impressive academic credentials. Y aunque había mucha esperanza con la llegada del hermano Elizalde, la congregación todavía estaba sufriendo con la decepción de la pérdida del hermano Luna. And while there was much hope when Elizalde arrived, this was still a congregation that was reeling from the disappointment of the previous pastor. Según el hermano Elizalde, la iglesia estaba atada al pasado y no estaba dispuesta a moverse hacia adelante. From Elizalde's perspective, this was a church that remained tied to its past, and which, according to Elizalde, prevented it from moving forward. Y la perspectiva de los congregantes era que el hermano Elizalde pues tenía buenas intenciones, pero le faltaba experiencia y su personalidad no siempre le ayudaba a encajarse con los demás. From the perspective of the church members, Elizalde had good intentions, but he was inexperienced, and his personality sometimes made it difficult for people to connect with him. Lo que sí fue claro es que desde el principio este no fue un buen candidato pastoral para esta congregación. What was clear from almost the very beginning was that this was not a good pastoral match for the congregation. Aún el hermano Elizalde admite que culturalmente él y los congregantes no se entendían. Elizalde also admitted that, quote, culturally we did not understand each other. Por esa razón y otras, el hermano no duró más que 2 años. For this and for other reasons, Elizalde did not last more than 2 years as pastor of this congregation. Y para empeorar las cosas, los hermanos pensaban que él no había cumplido con su contrato. And to make matters worse, church members believed that Elizalde backtracked on a commitment to honor his contract. Y aunque el hermano Elizalde dice que él se fue porque se casó y porque quería seguir estudiando, la realidad es de que no había ni al caso, cuando uno consideraba que nuevamente la iglesia se encontraba sin liderazgo pastoral. And even though Elizalde noted that his departure had more to do with his recent marriage and the decision to pursue graduate studies, the truth is that it really did matter when you consider that once again the church was left without pastoral leadership. Y aún peor, este era el segundo pastor que se les había ido inesperadamente. Y francamente dejó a muchos cautelosos sobre el liderazgo pastoral. But perhaps even worse, this was now a congregation that had unexpectedly lost 2 pastors. And frankly, by this time, many within the church were wary of pastoral leadership. De seguro el siguiente pastor tendría mucho trabajo. The next pastor that would step in would no doubt have his or her hands full. Después de que se fue el hermano Elizalde, la congregación sufrió de baja asistencia, un presupuesto limitado y de un futuro severo. After Elizalde's departure, the church suffered from dwindling membership, a limited budget, and a grim future. En ese momento entró el hermano Conrado y la hermana Esther Hinojosa, quienes se habían retirado de su puesto como pastores en la Iglesia Menonita del Cordero. Enter in Conrado and Esther Hinojosa, who had recently retired from their post as pastors of Iglesia Menonita del Cordero in Brownsville. Aunque ellos habían empezado una iglesia que pastorearon por 30 años, el reto de pastorear a la Iglesia Menonita Buenas Nuevas fue aún mayor. I cannot stress this enough. Even though they planted a church literally from the ground up, the challenge in San Juan seemed even greater. ¿Cómo restablecer la confianza en una congregación que perdió la habilidad de confiar en el liderazgo eclesiastés? How do you build trust within a church who had essentially lost its ability to trust church leadership? ¿Cómo establecer esperanza en los miembros? How do you instill within members of the congregation a sense of hope? Estas eran una de las preguntas que tenían que contestar los hermanos Hinojosa. These were only some of the important questions that the Hinojosas faced. Y también habían preocupaciones prácticas. Por ejemplo, las preocupaciones tenían que ver con una iglesia que tenía baños afuera, que no tenía una cocina completa y que la infraestructura tenía problemas. Those of you that have been here a while know that this church has had some problems with its infrastructure, and so these were practical concerns. The fact that the church did not have a full kitchen, the restrooms were outdoors, and this was really a church that physically needed some work. En otras palabras, la reconstrucción tenía que ocurrir a un nivel espiritual
espiritual y a un nivel físico. In other words, the rebuilding needed to happen on both a spiritual and physical level. La pobre infraestructura reflejaba los problemas internos. In fact, the lack of a sufficient infrastructure reflected some of the larger internal problems this congregation was going through. Aunque la visión de los pastores fue crecer la membresía y ayudar a la iglesia a relacionarse con la comunidad, ellos pronto vieron que necesitaban enfocarse en los problemas internos. While the visions of the new pastors to increase membership and to help the church relate better to the surrounding community were laudable goals, the Hinojosas quickly learned that the internal problems needed to take precedence. La iglesia cargaba dolor muy arraigado y el hermano Hinojosa recuerda que los congregantes no querían ser pastoreados. The church carried some pretty deep wounds, and Hinojosa remembered that during this time the church, quote, did not want to be pastored. Las cosas estaban tan mal que la hermana Esther dice que ella recuerda que después del primer año ya no quería regresar. It got so difficult that Esther Hinojosa actually considered leaving after only the first year as pastors of this congregation. Durante este tiempo, los jóvenes empezaron a participar en proyectos de servicio, fueron a 2 convenciones de jóvenes y participaron en programas de verano con el Comité Central Menonita. During this time, the youth began to participate in service projects. They attended 2 Mennonite youth conventions and participated in summer service projects with Mennonite Central Committee. Como las cosas empezaron a cambiar en la iglesia, las relaciones empezaron a desarrollar y las bendiciones empezaron a llegar para la Iglesia Menonita Buenas Nuevas. As the church began to change and as relationships were being developed, the blessings began to pour in for Iglesia Menonita Buenas Nuevas. No solamente estaba más activo el grupo de jóvenes, sino de que la congregación también empezó a ser más activa, en particular con el Comité Central Menonita. Not only was the youth group more active than they had been in a long time, the church also became a major supporter of the work of Mennonite Central Committee. En el año 2000, el CCM abrió una oficina en Edinburgh, dirigida por el hermano Felipe, y en febrero del 2001, esta iglesia fue el primer local para la venta del CCM. In the year 2000, Mennonite Central Committee opened up an office in Edinburgh that I helped to start, and in February of 2001, this church became the first site where we held the very first Mennonite Central Committee relief sale. La iglesia empezó a mandar a representantes a juntas de conferencia. El hermano Cipriano Báez fue con un grupo del CCM a ayudar en los deslaves en El Salvador. La hermana Nancy Rivera y la hermana Karen Spiker sirvieron como representantes del CCM. La membresía estaba estable y la actitud de la congregación empezó a mejorar. These were really critical years because the church begins to send representatives to Mennonite Church conference meetings. El hermano Cipriano Báez went with Mennonite Central Committee to help with the mudslides in El Salvador. Nancy Rivera and Karen Spiker served as MCC representatives, and church membership remained steady, and the overall attitude, which is most important, began to improve. Sin duda, los años 2000 fueron buenos años para la iglesia, y la iglesia empezó a dar a la comunidad. Without question, the early 2000s were good years for the church, and as a result, members began to also give back to their community. Una hermana recuerda y dice que los hermanos Hinojosa le dieron ánimo a la iglesia y que les enseñaron a ayudar a los demás. One hermana noted that, quote, los pastores Hinojosa had given them the church motivation and had taught them to help others, end of quote. Y aunque estos cambios eran positivos, la condición física de la iglesia era evidente y mejorarla fue una meta para los congregantes. As positive as all these changes were, it was still quite evident that the physical building of the church still needed many repairs, so this became a goal of the congregation. Y el resultado fue que dividimos el edificio en diferentes cuartos, que le agregamos una cocina, construimos baños adentro de la iglesia y un estacionamiento afuera. What resulted was quite revolutionary. We had restrooms inside, closed off the entrance, which used to be over here, and made a new entrance over there, and added a new kitchen, and later came a parking lot. 5 años después de que los hermanos Hinojosa empezaron, ellos se retiraron de la iglesia.
dejándola con un nuevo propósito y esperanza renovada. 5 years after they started, Conrado and Esther Hinojosa retired from their work at the church, leaving behind a church with a renewed purpose and a renewed hope. Cuando se fueron los hermanos Hinojosa en el 2005, la iglesia estaba buscando liderazgo pastoral. When the Hinojosas departed in 2005, the church was once again looking for leadership. Pero esta vez las cosas eran diferentes, ya que los pastores no se fueron bajo circunstancias difíciles y la iglesia estaba en un lugar mejor. But this time things were different, since the previous pastors did not leave under difficult circumstances, and the church was in a much better place. Cuando empezaron a pensar sobre el siguiente pastor, surgió el nombre del hermano John Garland. When conversations started around who should be the next pastor, the name of John Garland was at the top of the list. El hermano John vino a conocer a los menonitas mientras él estudiaba en la Universidad de Baylor. John became affiliated with the Mennonites during his college years at Baylor University. El hermano Garland se mudó de Waco al Valle para darse de voluntario en las colonias y pronto buscó una iglesia menonita. When John Garland moved to the Rio Grande Valley to volunteer in a local colonia, he immediately looked for a Mennonite church. El hermano John fue uno de los primeros anglos que empezaron a congregarse en la iglesia, fuera de los hermanos Dina. John was one of the first white persons who also began to congregate at the church other than the Diener family. El hermano John sobresalía no por su raza, sino porque él llegaba en su bicicleta en su ropa de trabajo, o sea, sucia. John stood out not only because he was white, but because he arrived to church services on Wednesday night, I clearly remember this, on his bike, in his dirty work clothes with a specific odor. We still had to hug him and Y aún el hermano John admite que de seguro parecía gracioso llegar en su bicicleta en el calor del verano. Yeah, we all thought he was crazy. John himself understands that he must have appeared funny riding to his bike in church in the Texas summer heat, which is why we thought he was nuts. Y aunque nadie pensaba mal del hermano, la barrera con el idioma casi causó que él no regresara a la iglesia. While no one thought bad of John, the language barrier made him consider not coming back to this congregation. Pero gracias a Dios el hermano regresó cada domingo y los hermanos empezaron a quererlo y a admirarlo por su trabajo en las colonias. John cleaned up really well since then. But thankfully, John found himself going back every Sunday, and the church members grew to love John, certainly, and to admire his work that he was doing here in South Texas colonias. Los hermanos empezaron a notar que el hermano John era cariñoso, carismático y que tenía un gran don, y por lo tal le empezaron a dar posiciones de liderazgo. What became obvious to many within the congregation was that John was a caring, charismatic, and gifted young man, and began to put him in leadership positions within the church. Él pronto ascendió de líder de jóvenes al pastor de la iglesia después de que se retiró el hermano Conrado. He quickly went from leading the youth group to serving as the next pastor of the congregation after the Hinojosas departed. El hermano John admite que él no entendía cómo iba a ser pastor, pero él sintió un llamado poderoso e inexplicable para aceptar la invitación. Y en enero del 2005, él se convirtió en el próximo pastor de la Iglesia Menonita Buenas. John admits that, quote, he did not fully understand how he would be the pastor, but he did feel a powerful and unexplainable call to respond to the invitation, end of quote. And in 2005, in January of 2005, John Garland became pastor of Iglesia Menonita Buenas. Ese verano, en el 2005, él se casó con la hermana Abigail Morton de San Antonio y siguió pastoreando la iglesia. In the summer of 2005, he married Abigail Morton in San Antonio and continued pastoring this church. El hermano tuvo una visión de un oasis verde de producción de comida, aprendizaje y desarrollo espiritual en la comunidad. Initially, Garland had envisioned the church as, quote, becoming a green oasis of food production, learning, and spiritual development in the community, end of quote. El hermano fue intencional en su enseñanza y aún plantó un jardín orgánico y empezó a dar seminarios y entrenamientos como forma de ministrar a la comunidad.
Garland was intentional in his teaching and even planted a large organic vegetable garden and started to teach seminars and trainings as a form of outreach to the community. Y el jardín ahora es administrado por los hermanos Miguel y María Hernández, haciendo esta iglesia una destinación para la gente toda la semana. The garden is now being administered by Miguel and María Hernández, making the church a destination for people all week long. Inspirado por los aspectos biculturales y bilingües de la iglesia, el hermano John fomentó un ambiente familiar y con el tiempo él empezó y le dio más enfoque a una enseñanza menos formal, enfocándose en cómo Dios se estaba moviendo en nuestras vidas diarias y descentralizó a la iglesia como una organización. Inspired by the bicultural and bilingual aspects of the church, John fostered and placed more of a focus on a less formal teaching style with a focus on how God is moving in our daily lives and a decentralization of the church as an organization. La iglesia intentó hacer esto al contratar a la hermana Christine Roach Navarro para que se encargara de eventos de compañerismo y al hermano Ulises Arenas García, ahora que usted, para que dirigiera la alabanza. The church attempted to do the latter by hiring someone to facilitate fellowship events with la hermana Christine Roach Navarro and someone to lead in praise and worship, el hermano Ulises Arenas García Naugusen. También le dieron más importancia a los niños y jóvenes de la congregación. There was also greater attention paid to the children and youth of the congregation. El hermano John dice que los hermanos Gómez revolucionaron el programa de jóvenes y trajeron mucha sabiduría y experiencia a la iglesia. John highlighted how Ana and Albert Gomez have revolutionized the youth program and brought enormous wisdom and experience to the community. La transición entre el hermano Conrado y el hermano John fue una suave. No solamente porque la congregación había hecho su trabajo, o sea, se había preparado, sino porque los hermanos Frank y Norma Nava invirtieron su tiempo y visitaron a los miembros. The transition between Conrado Hinojosa and John Garland was a smooth one, not only because the congregation did its job, but because Frank and Norma Nava invested their time visiting members. El hermano John Garland recuerda que él quería resignar después del primer año porque él se sentía como un fracaso. Garland recalls that after his first year as pastor, he wanted to resign because he felt, quote, like a complete failure. Y él le pidió al Señor apoyo y guianza tangible, y esa noche le llamó el hermano Frank Nava, ofreciéndole su apoyo. John states that he prayed for tangible support and guidance through that time, and that very night as he prayed, Frank Nava called him, offering his support. El hermano Frank y la hermana Nava miraban una brecha y la llenaban. Norma and Frank Nava filled a gap when they saw one. That's the kind of folks they were. They are. El hermano John experimentó retos, pero el mayor fue el cambio de un servicio en español a uno bilingüe. John experienced his share of challenges, but the biggest was a shift from a primarily Spanish service toward a bilingual service. Las familias anglas y jóvenes adultos comentaron que eran atraídos por la posibilidad de exponer a sus hijos a otro idioma y cultura. Anglo families within the congregation and young adults commented that they were attracted by the possibility of exposing their family to another language and another culture. Pero aunque un servicio bilingüe era de maravilla para algunos, habían otros que no apreciaban tanto el cambio. But while the bilingual services were a big hit for some, there were some in the church that did not appreciate the change as much. No era que estaban en desacuerdo con el cambio, sino que el culto bilingüe a veces presentaba problemas reales para algunos. It was not so much a matter of disagreeing with the change as much as bilingualism presented very real problems for some. Por ejemplo, un miembro reportó que a veces una historia que empezaba en español, luego se cambiaba a inglés, nunca terminaba en español y por lo tanto no entendía o no sabía cómo terminaba la historia. For example, one member reported that at times she was left a medias or halfway because a story that started in Spanish and then shifted to English was never finished in Spanish and hence we missed part of the story. Y los hermanos de habla inglés también reportaron que aunque ellos disfrutaban la diversidad de la iglesia, era un reto hacer conexiones profundas con personas que no eran completamente bilingües. English speakers also reported that while they enjoyed the diversity of the church, it was a challenge to connect at a deeper level with someone who is not fully bilingual. Estos problemas pueden ser vencidos cuando uno es intencional en sus interacciones.
These are problems that can be overcome when one is intentional in their interactions. Uno también tiene que extender gracia a sí mismo y a los demás. And you also have to be able to extend grace both to yourself and to others. Puede ser que uno vaya a fracasar o tropezar, pero si uno está consciente de sí mismo, nunca va a estar dispuesto a ser vulnerable y formar esa comunidad que quiere. You might likely commit a faux pas, no doubt, but unless you are willing to be vulnerable, your self-consciousness will not allow you to form the type of community that you want with others. La hermana Joanna y el hermano David Moyerdina dijeron que la gran variedad de miembros, o sea, de raza, idioma, nivel educacional, nivel socioeconómico, etc., tienen la potencial de crear una gran iglesia, pero esa misma diversidad puede causar dificultad en crear relaciones entre los miembros. Joanna and David Moyerdiner stated that while a broad mix of members in terms of race, language, educational level, and socioeconomic status creates a big potential to have a fantastic church, that same diversity can also make it difficult to connect with one another. Creo que crear un sentido de comunidad entre hermanos a pesar de las diferencias puede ayudar a retenerlos. I think that helping create a sense of community among members, regardless of the differences, is the key in creating community and having people stick around a bit longer. Sin duda, durante el pastorado del hermano John, la iglesia vio los números de asistencia más altos y hubo un sentido general de buena voluntad. Pero después de 8 años, el hermano John se retiró como pastor y él y su familia se mudaron a San Antonio en el 2013. Without question, during the time that John served as pastor, the church saw some of its highest attendance numbers and a general sense of goodwill took over the congregation. But after 8 years as pastor of the church, John retired and he and his family left the church in 2013 and moved to San Antonio. Después de que se fue el hermano John, el hermano Ulises Arenas García se convirtió en el pastor interino y un año después contrajo matrimonio con la hermana Megan Cruz. After John left, Ulises Arenas Garcia became the interim pastor and a year later married Megan Cruz. El hermano observa que la gente que llega a la iglesia quiere conocer a Dios y que cada persona en la iglesia tiene hambre y espera ser transformada por Dios. Ulises observes that people who are yearning to know God at a deeper level and be transformed by Him. Mientras la iglesia entra a otra etapa de liderazgo pastoral, no hay duda que habrán retos. As the church heads into yet another era of pastoral leadership, there is no doubt that there will be challenges. Pero me animan las palabras de la hermana María Espinosa, quien dijo que la iglesia menonita Buenas Nuevas ha permanecido a pesar de todo. Falta de pastor, falta de miembros, falta de finanzas, pero nunca falta de Dios. But I am encouraged by the words of la hermana María Espinosa, who said that, quote, the church has lasted above all, without a pastor, with low membership numbers, with very limited finances, but never without God. En efecto, como dice el corito, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Indeed, as the corito says, in the struggle and in the challenges, the church perseveres. Así que, pues ánimo hermanos y adelante que sirvemos un Dios grande.